Cultura. Maruja, buenos días, qué gusto Buenos verte, días. bienvenida. ¿Cómo está, profesor? Bien. Bien, gracias. Flor, buenos días. Buen día. Mucha expectativa con el nuevo equipo de gobierno del presidente Mulino, Maruja. Sí, bueno, estamos muy honrados de poder dar inicio ya a partir del lunes oficialmente la transición. Así que estamos muy contentos de poder iniciar. Oiga, Maruja, yo le voy a pedir un favor. El 2 de julio vote a una persona ahí. Ay, Dios mío. Sí, le voy a Porque pedir es ese favor. así. Una botella. Para que venga a trabajar de nuevo acá. ¿A Ah. quién? Ahora le digo. Ah, ok. Es que yo necesito que regrese. Ah, bueno, Yo eso es pensé que otra era una cosa. botella. No. Ay, Necesito que profesor, regrese. no me lo ponga tan difícil. La cultura es un tema a la cual el debate que usted acaba de escuchar, de confianza, de que la sociedad adquiera confianza en un método determinado. Y entonces la gente no le da más, como dicen los colombianos, no le da más papaya al tema, porque bueno, como no hay confianza, no se habla más del tema. De la cultura, Maruja, se habla lamentablemente poco, siendo algo, por lo menos para mí, la cultura es algo que da identidad de nación, entendiendo a la nación como un concepto sociológico. Yo me identifico, por ejemplo, en estos días que está con lo de la etnia negra, y le enseñan a los niños, y les hablan a los niños de la etnia negra, y bueno, porque es un componente de la sociedad panameña. Entonces hay una identidad con eso, como hay una identidad con el folclore, con todas esas expresiones artísticas que pueden caracterizar una sociedad. Pero en la versión y la visión que tiene Maruja Herrera, que no llega por primera vez a haber puesto, ni que viene aquí a aprender, porque ya tiene un kilometraje recorrido, ¿qué habría que hacer para que la sociedad asimile más estos conceptos culturales? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias nuevamente. Buenos días. Definitivamente todo lo que nos acabas de comentar es muy importante, toda la parte de identidad de una nación y crear esas políticas culturales para que y fomentar en la población el interés a la identidad, no solamente nacional, sino personal, porque al final la cultura no es más que todos los talentos que posee el ser humano y lo utilice como herramienta de desarrollo, partiendo del principio de humanidad. O sea, si no tengo muy claro quién soy, por qué lo hago, para qué lo hago, poco o nada puedo hacer para aportar a la sociedad y a mi comunidad lo mejor de mí. O sea, no es solamente bailar o cantar, va más allá, va a un tema de ética ciudadana, va a un tema de confianza, pero nace de tu propio ser, de tu manera de ser, de cómo tú te educaste, de qué quieres aportar, qué estudiaste. Pero no solamente qué estudiaste, qué te gusta. Por ejemplo, nosotros en el ballet, y voy a hablar del ballet porque todo el mundo dice que ballet, no. Ballet enseña más allá. Por ejemplo, a los estudiantes les enseñamos que no tiene nada de malo ser vulnerable. Y reconocer que cuando tienes miedo, debes de ser valiente y estudiar. Porque cuando te paras en un escenario y te empiezan a temblar las piernas y te pones nerviosa, todo eso se estudia. Una cosa es la matemática y estudiar en la escuela toda la parte académica, que es fundamental, pero también hay las habilidades blandas. Y si esas habilidades blandas son parte de la cultura y del desarrollo humano completo, en su máxima manifestación. Entonces, partiendo del principio que es un tema de humanidades, que es un tema rico en personal y donde tú conectas el corazón con la mente para poder descubrir quién tú eres y para qué viniste a esta vida y reconocer qué te gusta hacer. Yo creo que ahí tendremos un país y una sociedad mucho más clara, empática, reconocer que tus derechos comienzan o terminan donde comienzan los míos, donde tiene que haber más confianza, en donde todos tenemos que ser capaces de tener más tolerancia y encontrar juntos, como lo hemos demostrado este último 5 de mayo, un derecho ciudadano. Fuimos a votar, por ejemplo, ¿no? Y fue a conciencia. Definitivamente tenemos una gran tarea y es nosotros desde el ministerio generar esa oportunidad para que las personas puedan
desarrollar sus talentos. Para mí sería fundamental empezar en la infancia, en los niños, con el Ministerio de Educación generar un plan de desarrollo humano completo y que los niños sean más curiosos, demostrarle a los niños y a los jóvenes que las cosas bellas existen, así sea en nuestro campo, en nuestro folclore, en hacer un bonito sombrero, como por ejemplo veo la taza que tiene flor del otro lado. O sea, toda la parte de artesanía, en fin, desde lo científico hasta lo vernacular. Somos un país pluricultural, multiétnico, con una riqueza natural hermosa. Entonces, yo creo que es un tema de humanidad, es un tema donde todos tenemos que poner un poquito más de nuestra parte, dejar de, sí debatir con respeto, con un diálogo más profundo, con un verbo más amplio, más claro, y que los jóvenes y los adolescentes, que son el futuro del mañana, tengan un espacio mucho más limpio para poder construir una más sociedad. Como bien me dice, profesor, ¿usted cuántos años lleva hablando lo mismo? Yo también. ¿Cuántos años no vemos que es lo mismo? Hay que estar rogando, pidiendo, por favor. O sea, yo pienso que en general el país entero clama porque las cosas se hagan bien. Todos queremos un mejor país. Así que de ahí para mí parte todo el tema cultural, que es transversal, que es aporta al Producto Interno Bruto también, y que es un oficio, y aquel que tiene un don, que lo haga. Y como le digo a mis estudiantes, da lo mejor de ti siempre. No tienes opción. Pero, ministra, hay una realidad. El aporte del Producto Interno Bruto de la cultura en Panamá es mínimo. Mínimo. Por ahora. Por ahora, perfecto. Cuando uno ve a los países vecinos, uno se da cuenta que el entretenimiento, que forma parte de la cultura en Colombia, se ha convertido en el tercer mayor ingreso per cápita del país. 37% ha crecido en 3 años. Por una visión de país turística, por una visión de país a nivel de inversión. La pregunta es, ¿cuál es el plan que tiene la ministra para que ese ingreso al PIB por parte de la cultura crezca? Bueno, primero, no me quiero adelantar a los tiempos. No he entrado aún. O sea, no es yo voy a dar inicio a la transición el 11 de junio. Entonces, partiendo de lo que vamos a ver y a desarrollar, puedo como adelantarte todo el plan y el proyecto que tenemos. Va a ser bien rápido. Yo pienso que Panamá tiene tenemos grandes talentos. Uno, creer en nuestro talento. Gente que sí ha estudiado, pero que hay que generar las oportunidades también. Crear los espacios. Estamos muy cortos de espacio, no tenemos teatros, en fin, es corta la agenda. Pero si tú fomentas, apoyas, yo estoy segura que ellos ellos, cuando hablo de ellos, es desde el artesano hasta el artista, van a poder confiar e invertir en su propio talento. Es la única manera en que la gente confíe en que sí pueden vivir de esto. El tema es que es complicado. Vender una taquilla para que se te llene el teatro, y hay bastante cartelera ahora. Yo sí creo que como sociedad hemos crecido. Pero no todo el mundo confía en que de esto se puede vivir. Entonces es complicado, no es tan fácil. Yo creo que la inversión va a ser importante. Apostar a los espacios culturales para que se desarrollen a su máxima expresión. Educar. Y que los padres de familia, porque yo soy profesora de danza, confíen un poco más también en el talento de los hijos y que se invierta. Porque también, si tú no tienes talento, nadie va a pagar por tu talento. Claro, pero ahí yo quisiera preguntarle cuál es la inversión que debería hacer el Ministerio de Cultura. Y inversión, puede ser de excepciones, de incentivos, de APPs. Sí, hay que generar todo el tema de micro, pequeña y mediana empresa, hay que generar que ellos mismos desarrollen sus proyectos. De hecho,
Cuando me tocó ser directora del INAC, y puedo hablar así, y puedo hablar con fundamento en lo que ya hicimos hace 10 años, se generó un plan maestro que ha dado como fruto 10 años después una ciudad de las artes, ha dado como fruto el plan de desarrollo que hoy por hoy los mismos gestores culturales lo llevan adelante y se generó esa hoja de ruta. Están el Reina Torres Araúz, tengo que ir a ver cómo está, pero se dejó en desarrollo. Se generó todo el fomento para la micro, pequeña y mediana empresa. Entiendo también que está todo el tema del derecho de autor en proceso. Está también que ellos se puedan, los gestores se unan y hagan gremios, porque no teníamos muy claro quiénes somos y a dónde estamos. Así que yo pienso que se ha hecho en estos 10 años, por lo menos se ha continuado la hoja de ruta, tengo que reconocerlo. Y vuelvo y te repito, voy a esperar a entrar para decirte con certeza cuánto va a ser la inversión, qué podemos realmente ofrecer y cómo más podríamos colaborar desde una institución que tiene mucho que ofrecer, pero que también es compartido. O sea, nosotros como institución aportamos al proyecto, pero tenemos que motivar a que se dé, o sea, que la gente quiera hacer más. Usted dice, hay más espacios para poder desarrollar el arte. Hay un detalle que me queda en la mente y es, antes de la pandemia, habíamos visto en Panamá el boom, por ejemplo, del negocio y la industria de los teatros. Habían abierto más, estaba el Ángel, estaba... Bueno, cerró la Cuadra, pero estaba la Cuadra en su momento. Muchos teatros cerraron en Está pandemia. la Estación, el histórico ABA, abrió luego el Teatro Pacific, pero esa industria del teatro venía creciendo antes de la pandemia. Llegó la pandemia, vino un portazo y evidentemente golpeó a muchos productores y estas personas que se dedican al arte desde este aspecto. ¿Usted cree que hay una falta de confianza hacia estos profesionales para decir, claro, oye, es que si produce, invierte? Primero, nosotros apoyamos muchísimo al emprendedor. Y los inversionistas empezaron a ver el talento que floreció. Y dijeron, bueno, vamos a invertir en más teatro para poder generar mucho más al Producto Interno Bruto. Que una cosa va de la otra. Pero se cayó, vino pandemia, las razones las conocemos. Así que hay que volver a armar la rueda y va a ser bien rápido. Yo espero que en 3 años podamos hacer algo bien rápido. Tienes toda la razón. En Colombia lo han hecho muy rápido. Pero también... Pero lo han hecho rápido porque han creído mucho en la empresa privada. Yo soy de la opinión que tiene que haber el mecenazgo. Ejemplo, tiene que haber espacios... Es difícil que en la cultura se desarrolle si no hay mecenazgo. Es que tiene que haber la ley de mecenazgo. Yo creo en el proyecto público-privado. El Estado no es todopoderoso. Hay que motivar a que las cosas se den de ambas vías. Y eso ya está eso existe hace más de 200 años. O sea, nosotros estamos 200 años atrás. ¿Cómo se puede hacer para que un teatro como la Anita Villalaz crezca, avance? Porque tiene todas las condiciones para poder... Vamos a comenzar que eso no era un teatro, eso era la corte. Ah, ok. No tiene las condiciones para un teatro, no tiene ni tramoya. Se ha podido desarrollar y cada día hay más obras de teatro en el lugar. Mira, yo creo que lo primero que hay que crear es las condiciones para que los artistas podamos ser mejor nuestro trabajo. Yo estoy segura que si tú me pones una buena luz y una buena tramoya y una buena escenografía, tú me vas a ver mucho más linda que si tú no me pones una buena luz. Y mi talento se va a ver mucho más hermoso. Y mi espíritu va a poder crecer mucho más. Y tú vas a querer comprarme un tiquete en la medida en que tú me veas crecer y florecer. Es lo que le trato de acompañar. Pero los jóvenes no tienen esas aspiraciones, y yo lo digo por el Ballet Nacional. O sea, ahora sí tenemos un Ballet Nacional grande, porque todas las escuelas privadas y la pública, que es la Escuela Nacional de Danza, versus 70 escuelas privadas. O sea, mira cuánto, y todas pagamos impuestos, aportamos y generamos educación para las niñas. Lo mismo pasa en el deporte, hay varios clubes. El tema es que me acabas de decir, ¿cómo haces para poder hacer el salto, para poder ser competitivo? Claro. Para poder realmente ver los números y decir, puedo vivir del arte. Puede ser mi empleo número 1. No tengo que tener 3 y 4 trabajos para poder
generar mis ingresos. Entonces, mi ideal sería, y por eso la Ciudad de las Artes, e insisto, es la educación cultural. Donde no la invitaron siquiera, o la invitaron después. Bueno, yo al no final. quiero ahondar en esos temas por un tema de respeto Claro. y ya sucedió, yo lo viste en el Instagram. No sabía esa historia. No oficialmente no la invitaron. Bueno, Al final, sí, pero- he aprendido ¿Y por qué con esa los tiempos que pichicumería? hay que Bueno. dividir, ¿no?, en las cosas. Pienso que sí, algo en la administración pública muy importante debe ser la continuidad de los proyectos. Yo sí creo que es la responsabilidad de todo funcionario público darle continuidad a los proyectos que realmente pueden seguir adelante. Oiga, como bien ya usted nos recordó, fue directora del entonces Instituto Nacional de Cultura, INAC, porque ahora está elevado a ministerio, del 2009 al 2014. Es decir, que básicamente conoce lo que hay que hacer, conoce cómo se maneja la institución. No sé si para ese momento había trabajado de la mano con el Ministerio de Turismo, porque la cultura y el turismo van de la mano. Pretende, o no sé si ya lo hizo antes, si van a hacerlo ahora, trabajar de forma interinstitucional para poder quizás... Claro. Es que la cultura es un eje transversal, Claro. no solamente con el turismo, sino con la educación, Además. con el emprendimiento, con la salud, con todo. Pero con el turismo que queremos todos desarrollar, y que Claro. venga más gente a Panamá. Más O sea, gente. van a trabajar de forma interinstitucional y supuesto. no Hay que esperar. uno por un lado haciendo una cosa y el No. otro por otro lado. Yo pienso que hay que trabajar de manera más holística. Todas las instituciones debemos de trabajar de forma armónica. Sería mi ideal y ojalá lo podamos lograr. Eso hace incluso que se gasten menos recursos. Porque Por supuesto, pienso que el Estado gasta demasiado recurso, que esto es mío, esto es del otro ministro, así que no sé cómo vamos a trabajar ahora, ya iremos trabajando y nos irán dando las herramientas, pero sí pienso que el turismo es fundamental en el desarrollo cultural, porque es ahí la esencia de nuestro ser panameño, ¿no? También. Ministra, estoy viendo en este momento la cartelera de eventos que promueve mi cultura en Panamá. Y más allá de toda la gráfica imponente que hay, juvenil incluso, me doy cuenta que hay muchos eventos que no terminan de conectar con los más jóvenes. Y hay una gran diferencia entre, por ejemplo, obras como 1903 a otros eventos que hay alrededor de la cultura en el país. ¿Usted cree que la comunicación del Ministerio de Cultura se ha envejecido? ¿Ha perdido ese contacto con la juventud a nivel llamativo en torno a las actividades que realiza? Yo creo que en general hay que seguir motivando. Yo no voy a expresar si es el Ministerio de Cultura o no, porque yo vuelvo y repito, obvio es el Ministerio de Cultura, pero también viene de la población, de cómo a través del Ministerio de Cultura motivamos, inspiramos para que se pueda ver ese talento. ¿Quiénes son 1903? Son personas entre 25 a 50 años. La pregunta sería, ya hemos avanzado, hay mucho teatro musical, de hecho ya en las escuelas privadas se hacen más musicales y ya hay padres de familia que piensan que sí es importante y se aceptan que sus hijos estudien este tipo de materias, ya sea música, teatro, ya se fomenta más. Yo te puedo decir que hace 10 años atrás, yo lo vivo con mis estudiantes, desertan a los 13 años, porque es complicado, porque es más fácil hacer otra cosa que tener disciplina. Yo creo que todo arranca por la disciplina, o sea, tratar de que el talento llegue y se eduque hasta los 18 años, porque después de los 18 a los 21 no tenemos universidades de bellas artes completas. Claro, pero ahí fíjese que usted tal vez no puede dar una respuesta, pero sí hace parte de la cultura de este país y es un referente y usted puede dar una opinión sobre el cómo se comunican las cosas, en cómo se hacen las cosas, porque fíjese bien, lo de 1903 es un ejemplo de cómo se comunica algo histórico que llega a las masas. La comunicación es importante. Entonces la pregunta es, ¿usted cree que hay que cambiar la forma de comunicar la cultura en el país partiendo desde el Ministerio de Cultura? Pienso que el Ministerio de Cultura debe ser un facilitador, no el ente rector, y esto lo venimos hablando hace más de 15 años. Porque el Ministerio de Cultura pretende ser el gestor completo del proyecto, cuando en verdad nosotros debemos es fomentar
a la empresa privada a que el artista y nosotros apoyarles a fomentar ese en las radios, ya sea en las redes, como lo estamos haciendo ahora. O sea, hay medios y hay espacios para poder dar esa comunicación. Y tienes razón, pero ¿por qué 1903 fue tan exitoso? Porque sí, tuvo un plan de medios y de comunicación exitoso, pero cuesta dinero. Y el Ministerio de Cultura, yo te lo puedo decir, cuando yo fui directora del INAC, nosotros en el presupuesto de comunicación, tú lo puedes ir a ver, fue cero. Creo que gasté un poquito en los periódicos y tuvimos todo el apoyo, llámese de la radio, de los medios de comunicación, de la televisión, y desde ahí apoyábamos al sector, porque el presupuesto del ministerio en ese momento y del INAC era muy bajo. En 10 años ha ido incrementándose y hemos podido sustentar ante el Ministerio de Economía y Finanzas las necesidades tangibles de la población en términos de ya sea espectáculo, educación cultural y fomento. Es la propia población a través de las herramientas de desarrollo que se han dado en estos 10 años que se puede llegar entonces a una conversación mucho más eficiente que dé frutos económicos y que tú digas yo puedo vivir de esto. Es difícil hacerle entender al Ministerio de Economía, no estoy hablando del nuevo ministro, sino Pero es que en eso estoy pensando mientras escucho a la ministra. O sea, ¿cómo será esa comunicación entre la ministra de Cultura, Maruja Herrera, y el ministro de Economía, Felipe Chapman, cuando le está anunciando al país, tenemos que apretarnos el cinturón, tenemos que hacer recortes fuertes, pero no puedes dejar la cultura, como se decimos vulgarmente, en calzoncillo? Claro, Bueno. o sea, la pregunta es, ¿cómo se le puede decir que la cultura no es un gasto sino una inversión? Bueno, es que se tiene que decir que no es un gasto y es una inversión, hay que irlo a sustentar. Y yo creo que lo primero que me tocó a mí hacer cuando estuve en el Instituto Nacional de Cultura fue exactamente eso, sustentar y generar el documento y la herramienta para poder que me dieran los fondos para que se dieran los proyectos. De hecho, nosotros apoyamos mucho a la institución adentro, que recordemos que adentro de la institución están los 23 centros culturales, los 18 museos, y hay toda una red de música, de coros y de orquestas. Hay todo un grupo interno que requiere de un presupuesto. Pero tú tienes a toda una población alrededor que dice, ¿para qué está el Ministerio de Cultura o el INAC si a mí no me da nada? Como quien dice, ¿no? Y desde ahí partió todo lo que es hoy el recurso que administra el Ministerio de Cultura. O sea, yo sí pienso que se ha elevado bien, se ha generado un desarrollo, se está implementando, pero nos toca todavía mucho más por implementar y sustentar ante el Ministerio de Economía y Finanzas y demostrar que es una inversión. Mira, tenemos una ciudad de las artes, tenemos ahora el gran deber histórico de demostrar que somos capaces de generar ese Producto Interno Bruto a través de los talentos. No hay otra opción. Cultura y educación, ¿cuál es la sinergia que tiene que haber entre ambas? Toda. Toda. Es educación. Es culto. Ujú. Así como lo dice, es culto y oculto. Así que es mejor es culto. Y la entrada más fuerte del tema de la cultura dentro de las escuelas, en este caso oficiales por lo menos. Es que ahí está el talento. Ujú. El Instituto Nacional de Cultura, y que para mí ahora es un honor poder estar ahí para verlo desarrollarse como ministerio. Es bien interesante que me haya ido 10 años y regreso, porque educación tiene dos grandes brazos, cultura y deporte. Pero cultura merece, y está ya, gracias a Dios, en el sitial donde tiene una voz para poder elevar la conciencia y el alma a un pueblo. Es así. Y adentro de las escuelas se ven los talentos. Dentro de las escuelas del Ministerio de Cultura, que están afiliadas al Ministerio de Educación, entonces se hace el talento más fino. Ejemplo, los folcloristas,
los músicos, los bailarines, ya sea de danza contemporánea, danza clásica, hip hop si es necesario, por ahí. Y después, cuando ellos tienen 18, entonces ellos decidirán si van a ser escritores, tramoyistas, pintores, no sé, es una gama de creatividad y una fiesta del ingenio y de la creatividad. Pero si tú no generas desde las escuelas ese fomento de esas habilidades blandas, y volvemos al mismo punto de la vulnerabilidad, y que cuando no me sale, volverlo a intentar, y que el niño no sienta miedo de volverlo a intentar, de que cuando está en la clase de ballet no es que está aburrido, es que te cuesta. Ay, no, es que, ballet. Está bien, si no te gusta el ballet, vaya a tocar un instrumento, vaya al soccer, pero haga algo, escriba, toque el violín, pero hay que apoyar a los estudiantes a que si estudien su bien, sus matemáticas y su ciencia, traten y encuentren algo adicional que les guste, que tengan gusto para hacer otras cosas. El arte culinaria, hay gente que le gusta la cocina, en fin, todo, todo. La cultura es todo. En un pueblo sin cultura es un pueblo Ya sin trabajó de alma. la mano de la ministra designada. Eso quiere decir Por que van a poder supuesto. trabajar muy Y bien. sabes que también me parece súper interesante la ciencia, porque la ciencia al final es el arte más sublime de todos los artes. Por lo general, cuando veo a mis alumnas que salen de la clase de ballet graduadas a los 18 años, muchas me dicen, "¿Pero qué vas a estudiar?" Me dice, "Teacher, quiero ser doctora." Bueno, tienes que dejarla ser doctora, vaya. Y vas, eso sí, trata de ser la mejor doctora que puedas. Ministra, la cultura gastronómica en Panamá ha crecido drásticamente en 10 años. Aquí yo le decía al profesor, ya tenemos 4 restaurantes Fistibest. Para ser un país tan pequeño en la región, es un número importantísimo. Pero siento que esto nos va a pasar, el tren va a pasar, y no lo vamos a saber aprovechar, como en su momento sí lo hizo Perú, y hoy Perú es un destino gastronómico por excelencia. ¿Usted le tiene el ojo puesto al crecimiento de la cultura gastronómica en este país para que sea parte de ese plan que va a ejecutar durante su estadía en el ministerio? Por supuesto. Volvemos al mismo punto. Hay que motivar, hay que desde el turismo hacer todos los ejes transversales y hay que generar el fomento y ayudar a la micro, pequeña y mediana empresa a través de las herramientas necesarias. Ya en su momento, una vez que estemos en el ruedo, como quien dice, podremos como conversar un poquito más y decirte, bueno, esto va a ser A, esto va a ser B. No quiero prometerte qué voy a hacer porque también sería irresponsable decirte qué voy a hacer. Yo prefiero esperar al 11 y salir adelante con un plan y un proyecto y podamos cumplir con las expectativas que se tienen. Pero yo creo que como vamos a tener también un tiempo de austeridad, de que no tenemos las arcas del Estado están un poco, bueno, todo Panamá lo sabe, Sí, claro. ¿no? Es real. Estoy segura que va a haber la inspiración. De hecho, yo sí siento que la gente está inspirada, está motivada y eso va a generar que la economía mejore rápidamente. Todo el tema del arte culinario, las ferias, todo eso tiene que ver con el crecimiento del Producto Interno Bruto y la economía inmediatamente va a crecer. Va a ser un boom. Y el panameño es trabajador por la naturaleza propia. Así que hay que motivarlos. Yo creo que somos un país que ha demostrado ese deseo de salir adelante. No es la primera vez que Panamá pasa por esta etapa y es un tema cultural. No nos comparemos con más nadie. Yo creo que como los hijos, cada uno crece a su ritmo y a su tiempo. Yo creo que lo mejor que tenemos ahora es la oportunidad de mostrarnos a nosotros mismos, los panameños, a través del oficio de cada uno, lo mejor de nosotros. Y eso al final lo que es la cultura, para mí, en palabras muy sencillas, son todos los talentos que posee el ser humano y los utilice como herramienta de desarrollo. ¿Cuál es? Descúbrela. Me parece que sería como el fomento principal y no requiere de tanto dinero, requiere de la inspiración personal, obvio. Hay que buscar las herramientas de desarrollo para que eso se dé
mucho más platita, porque todo el mundo al final lo que quiere es que le vaya bien. Claro. Al final es eso. Todo se traduce en poder tener un buen trabajo. Dice aquí, profesora Maruja, en Ministerio de Cultura de La Chorrera, jamás hay cursos o talleres de teatro. Métale ojo a eso, por favor. Sí, La Chorrera y Arraiján, por ejemplo, son uno de los mayores polos de crecimiento poblacional. Y cómo no tener presencia Bueno, allí. bueno, mire, lo que pasa es que todavía quiero esperar a entrar a la administración. Pero yo lo voy a hablar desde el punto de vista personal, como la maestra que soy, que llevo 30 años preparando estudiantes. Y lo hablo con mis colegas amigos en este tema. Por ejemplo, me hablas de 1903. Me dicen que la señora de Chorrera me dice, ayude más al teatro en Chorrera. Creo que sería una de mis propuestas, es que aquellos que saben nos apoyen para poder llegar a la mayor población posible. Pero el teatro tiene que unirse un poco más entre ellos. Es un tema de comunidad, pero al mismo tiempo, como hay pocas oportunidades de crecimiento económico, la pelea es grande, es una competencia fuerte. Entonces, claro, al final la competencia es dura porque todo el mundo quiere el trabajo, pero el trabajo existe. El tema es que hay que ver dónde están esos talentos y decirle, ¿sabes qué? Apóyame allá en Chorrera. Tú eres maestro aquí, bueno, váyate a Santiago, ayúdame en Chiriquí. Allá está Analía Núñez en Chiriquí. Analía, apóyanos allá y ahí. Ya hay que ahora ver dónde están los talentos, porque hay mucha gente buena, y ayudarlos a que fomenten sus proyectos. Esa sería una manera de ayudar a Chorrera. Claro. Pero es el mismo gremio. Pero al final, creo que sí hay una conversación sumamente importante entre usted y el ministro de Economía. Ya lo dijimos, entender que es inversión, que no es gasto, que es perverso tener museos cerrados. Eso es perverso, eso no tiene perdón de Dios, diría alguien. Tener museos cerrados. Eso. Y yo sé cuál es la explicación, no lo sé. Se me ocurre pensar cuál es la explicación. Falta de presupuesto. Bueno, pero entonces hay que ver el mecenazgo, hay que ver si nos paramos de cabeza, pero una sociedad que tiene museos cerrados es una sociedad que proyecta una incultura terrible. Vuelvo al Y eso mismo hay que punto. acabarlo. Cuando yo entré hace 10 años al ministerio, hoy Ministerio de Cultura, yo tuve la oportunidad de ver la hoja de contabilidad, donde están los gastos. Y decía museos. Pero el ministro de Economía y Finanzas en ese entonces no tiene los libros de la Nación, los 18 museos. O sea que me tocó a mí, en esa administración, Explicarle que habían 18 museos. sustentar y crear Entonces, los documentos necesarios para que el ministro tuviera claro dónde están los bienes patrimoniales de la nación. Y eso es tan fácil como sustentarlos. Porque tú no puedes decir, es que hay museo, espérate, clink, clink, abre. Hay 18 museos, clink, clink, director del museo 1, 2, 3, 4, 5. Cada uno tiene que darme un presupuesto. Y entonces de ahí parte que yo puedo decirle al ministro, mire, señor ministro, necesito tanto para estos museos. Y ahí sale. Tanto para los monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad, tanto para los 23 centros educativos. Es un tema de finanzas y de economía y para repito, poder, no podemos seguir diciendo, es que no hay plata, pero es que tampoco se sustentaba. Pero Seamos, es que seamos sensatos, hay un elemento no se allí, sustentaba. hay un elemento Y adicional. todavía estamos en esa lucha. Discutimos un día aquí esto. En la administración Varela hubo mucho cuestionamiento porque se usó plata del Estado para reformar, revivir, reactivar, entre otras, la catedral, ahí en la plaza de la catedral. ¿Y cómo es posible que plata del Estado, que una iglesia católica, que el Estado laico? Pero el Estado revirtió esa plata hace rato. Cada vez que tú vas a ese casco antiguo lo ves repleto de gente.
Esa gente está consumiendo, está comiendo, está bebiendo, está pagándole un guía, entran a la catedral, la ven, gastan, y Es así una es como el belleza, Estado claro. recupera. Sí. Y por eso no se puede ver como un gasto, sino como una Es una inversión. inversión. Es que si nosotros Entonces, nos cuidamos lo de nosotros mismos, nadie lo va a hacer por nosotros. Ahora hay un nuevo reto. Ya finalmente sacaron el Ministerio de Gobierno de allí. Han dicho que lo van a convertir en un museo. Me parece una excelente idea. Pero si no recuperas el edificio, no puedes hacer el museo. Ese edificio está más que enfermo. Un edificio centenario. Yo creo que en general hay que ser suficientemente responsable para comprender que como país ni uno de los ciudadanos hemos tenido la cultura de poder cuidar nuestro patrimonio histórico. Así es. Y es Eso una es uno. realidad. Hay que reconocer que Por no supuesto. lo hicimos. Y no es culpa de una administración o de No. la otra, es que es una realidad. Sí. O sea, hay que ser responsable. 2, generar la cultura en todas las instituciones públicas del descarte y de dar continuidad al mantenimiento, ya sea de las instituciones que no son patrimonio, más de las que son de patrimonio. O sea que si no generamos ese proceso de mantener las instituciones públicas en buen estado, poco o nada puedas pretender que las patrimonio histórico van a ser bien Así cuidadas. es. O sea, tú puedes ver la caja de seguro social, tú puedes ir a salud, tú puedes ver que se estaba cayendo. Entonces es un tema cultural. Sí. ¿Y de quién es la culpa? De todos. Es de todos. Entonces yo sí creo que hay que fomentar, volvemos a la misma pregunta que me hiciste al principio, motivar, fomentar, cultivar y generar la esperanza de que somos capaces de poderlo hacer bien. Hay algo rapidito Y no para, necesitas plata para hacerlo bien, ojo. para finalizar, y es también cuál es el papel y el rol que va a jugar la cultura con la llegada de la tecnología. Usualmente lo que uno ve en nuestros países es que nos quedamos en la cultura, en el folclore, la artesanía, y sí, eso es parte de la cultura. Pero también la sociedad va evolucionando. Los jóvenes van evolucionando. Y la tecnología está presente en este momento. Sí. La consulta es, ¿el Ministerio de Cultura va también a apuntar hacia eso? Por supuesto. El desarrollo de programadores, de Parte diseñadores. fundamental. De ahí sale la creatividad. O sea, toda la parte creativa, todo el tema de creatividad y de la parte digital es importantísima. Y si no vamos a la vanguardia del desarrollo humano con la tecnología, tenemos que ir paralelo. No está Cuidar en el la- patrimonio, ir en dirección de que los jóvenes requieren y les gusta una información rápida y generar el emprendimiento, que ya todo es a través de un celular, todo. Pienso que podríamos generar unos apps, sería interesante, de manera tal que en turismo puedas, cuando llegas, haces qué hay hoy y tener una cartelera de eventos digital, que creo que ya la tienen un poco, pero hay como que ampliarla, ¿no? Entonces, Potenciarla. potenciarla. Bueno, Ujú. 8:14 minutos. Ministra designada Maru Herrera, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a ti. Buena suerte y éxito. Sí. Sí. Bueno, gracias. El Les éxito pido de... a todos apoyo y vamos a pasar este día a día. Muchas gracias por la invitación y nos estaremos viendo. Suerte. El Gracias. éxito de su gestión y de su equipo se debe proyectar en la nación panameña. No, fíjese que no en el Estado, en la nación. Separo ambas cosas porque no es lo mismo hablar de Estado que hablar de nación. Muchas gracias. Gracias a Muy ustedes. amable. 8:14 minutos. ¿Qué? Ya está ¿Qué va a nuestro hacer? siguiente invitado.